Esta edición del Infil es presentada por Apuestas Royal. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil Podcast a través de Baseball Play. Les saludamos Carlos Balmore Rodríguez, Efraín Sabarce y Freddy Chercia. Hoy tenemos el gusto de tener en el espacio al nuevo gerente del equipo de los Navegantes del Magallanes, Federico Rojas. Federico, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por regalarnos parte de tu tiempo y bienvenido al Infil, porque esta va a ser tu casa también. Gracias, Freddy, gracias, Carlos Balmore, por supuesto, Efraín, y por la oportunidad. Somos hermanados por los medios de muchos años. Fuiste mi jefe también, así que siempre vamos a estar en esta dinámica abierta y, por supuesto, apoyar, porque entendemos la labor y la importancia que ustedes realizan y en lo que podamos aportar y que esté en nuestra disponibilidad, cuenten conmigo. Federico, si esto hubiese sido una especie de candidatura con sufragio, que tú tuvieses que hacer propaganda por tu elección, te preguntaría, ¿por qué la mejor opción para ser el gerente de Magallanes es Federico? ¿Qué trae Federico de nuevo para un equipo tan importante? Mira, Freddy, hay cosas que dentro de lo que yo puedo, digamos, ofrecer en cuanto a mi gestión, pasa mucho primero por el plano operativo que tengo por decirlo de alguna manera, de background en otras organizaciones. Si bien es cierto que son otros deportes en los que uno puede decir, oye, mira, pero este señor no ha estado gerenciando en el béisbol como tal, y puede ser una de las cosas que digan, bueno, y cómo va a adaptarse a este deporte a nivel operativo, a nivel funcional. Los deportes son realmente similares en su estructura. Lo que cambia realmente es el juego en sí, ¿no? Y es allí ese otro lado que afortunadamente este ha sido un deporte en el que hemos tenido mucha pasión, en el que hemos recorrido distintas etapas en su momento. Yo empecé incluso como anotador oficial de la liga con Gil Reyes ya hace 20 años atrás. En ese momento ya empezar a conocer y a familiarizarse con un deporte en el que de mi sitio de origen, de Puerto Cabello, todos vivimos y amamos por el béisbol. Hoy en día quizás ha cambiado un poquito con la inclusión de factores relacionados al fútbol, pero siempre se habla mucho de la sabana, pero cuando analizas lo que tiene Puerto Cabello, te puedes encontrar con un line-up histórico tremendo, ¿no? Y en ese caso siempre uno tuvo esa pasión. El José Bernardo terminó siendo una casa en la que muchas veces coincidimos también en cuanto a los medios con ustedes. Ahí conocía a muchos de ustedes. Y después se fueron hilvanando otras etapas, ¿no? Yo quise formarme un poco más, ya quizás en el área comunicacional. Sentí que quería un poquito más, ¿no? De tener ese spark y vincularme en el área operativa. Me trasladé hace unos años a Europa a estudiar, primero inglés, después Sports Management, y fue una carrera, digamos, con bastante calma, ¿no? Se dio la oportunidad en su momento con Trotamundos, primero como adjunto a la presidencia, después se tuvo ese paso cuando el grupo de Palmisano adquiere a Trotamundos en el 17 y empezamos a operar. Entonces, ¿qué ofrezco? Bueno, una de las características que nosotros hemos logrado a nivel gerencial es tener esa sinergia entre todas las partes involucradas, ¿no? Para que los equipos logren conseguir sus objetivos grandes, su objetivo final, y al menos por lo menos estar jugando la última semana de enero, que es disputar esa final, tenemos que compaginar todos esos elementos. Si alguno de ellos se cae, si alguno de ellos va por un lado, no quiere decir que no se pueda conseguir, pero va a ser más difícil. Entonces, aquí uno de los elementos que mencionamos es tratar de conjugar esos factores. Nosotros tenemos un reto que ya hemos ido avanzando en esta primera semana, es irnos reuniendo, bien sea virtualmente o personalmente, con la mayoría de los jugadores. Estamos hablando de más de 250 jugadores que tienen vinculación al Magallanes, y eso, por supuesto, personalmente de aquí a septiembre no va a ser sencillo.
pero entendemos todo el valor que tiene cada miembro de la institución y eso es algo en el que vamos a hacer énfasis, ¿no? No vamos a poder contar con todos ellos, es imposible, no hay cama para tanta gente, ¿no? Pero sabremos tratar de enfocar de esa manera. Y por el otro lado, en el enfoque del béisbol, digamos, más allá del plano operativo o de gestión que uno pudiese tener algo relacionado a conocimiento, pero en el béisbol, en su momento tuve un pequeño paso por Magallanes, un par de años en el rol de analítico, quizás un poquito más empírico en ese momento. Después intenté formar un poco más, aprendiendo toda esta dinámica actual relacionada con biomecánica, con todo ello. Y bueno, afortunadamente se dieron oportunidades para estar trabajando acá en los Estados Unidos, actualmente vinculado con los Tampa Bay Rays, que es una organización que agradezco muchísimo por esta oportunidad, porque si te vas digamos, al civil, la experiencia mía estaba mucho más asignada a otros deportes y afortunadamente se dio este camino en el que ha sido un año de mucho aprendizaje, un año en el que nos hemos vinculado sobre todo a ese rol con todas estas tendencias relacionadas con tracking system y todo ello. Federico, hablas de tratar de concretar la sinergia entre todas las partes involucradas y eso me hace recordar que la directiva del Magallanes es realmente muy amplia. Por eso te pregunto, ¿cuán independiente vas a ser como gerente deportivo? Mira, los gerentes deportivos, si quieren manejarse simplemente como una isla y que todo recaiga en uno, puedes tener éxito en un momento dado, pero en algún momento eso se puede dilapidar. Si no piensas trabajar en equipo, va a ser más complicado. Y nosotros, ese preciso factor, hay situaciones en las que, digamos, con grupos más pequeños relacionados a comisiones, en este caso comisiones deportivas, tienes que labrar porque también el deporte requiere de ese spark muy rápido, ¿no? De tener la determinación para ejecutar rápidamente porque puedes perder oportunidades para realizar cambios, para realizar contrataciones, porque otro equipo se adelantó. Y eso es una de las cosas que cuando la junta directiva me contactó, le hice hincapié. Vamos a involucrarnos todos, vamos a tratar de estar todos en la misma línea, pero tenemos que tener la celeridad del caso para que en momentos que tengamos que poner el pie en el acelerador, poder ejecutar, porque si no va a ser más complicado, ¿no? En las otras instituciones a nivel gerencial era un poquito más corto y esa presencia que tú dices es importante, pero tiene que haber un convencimiento. Nuestra parte del proyecto, cuando le presentamos a la organización, la Junta quedó convencida de lo que estábamos haciendo y yo creo que este es un primer paso. El trabajo, y una de las cosas que le hice mención, nosotros no podemos esperar a septiembre, agosto para estar haciendo ese camino. Tenemos que aprovechar full el off-season, son más horas de trabajo para nosotros, pero de esto se trata, ¿no? Tener el balance dentro de lo que uno realiza acá actualmente y también, por supuesto, todo lo que concierne al Magallanes. Y todo este tiempo, todo este off-season va a permitir de alguna manera poder allanar el camino y que podamos reunir el mayor talento posible. Federico, en la rueda de prensa que ofreciste con Magallanes hace unos días para presentarte como gerente deportivo, te referiste al presupuesto y dijiste que todavía no tenías una cifra exacta. No obstante, uno asume que cuando te entrevistaron para el cargo, probablemente tú le hayas dicho a la directiva, ¿con cuántos recursos voy a contar yo? Y supongo que te habrán dicho, mira, administra la abundancia con criterio de escasez o mira, amárrate el cinturón y con eso es con lo que vas a trabajar y si no te gusta, bueno, buscamos otra alternativa. ¿Hacia dónde van los tiros? O sea, no te voy a pedir un número de presupuesto porque ya dijiste que no lo tenías, Claro. pero sí a lo mejor una magnitud de presupuesto con lo que ya tú más o menos sabes que vas a poder trabajar. Mira, yo creo que tenemos una persona al lado que sabe mucho de lo que es tener que ajustarse en situaciones presupuestarias. Yo no sé cuánta, en todas las empresas que yo he estado, no muchas veces se tiene carta libre, ¿no? Entonces hay que tratar de ajustarse en elementos y ser lo más productivo con eso. Esto no quiere decir que el equipo vaya a estar plenamente limitado,
sino que es ahí donde tenemos que saber cómo balancear ciertas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que, en el plano operativo, ser muy inteligentes, ser muy creativos, ser en esa parte del día a día, ver cómo podemos salvar elementos que permitan de alguna manera esto también en cuanto a la nómina, que generalmente en Venezuela es el grueso realmente de los equipos y que se lleva el presupuesto generalmente 70-80%. Esto es el común. Ciertamente una de las cosas que hablábamos, ¿en qué plano nos podemos situar? ¿En qué plano vamos a estar? Entonces allí nosotros tenemos que revisar casos que no podemos repetir situaciones como por ejemplo pitchers que puedan estar 4 meses y teniendo poca acción. Si hay alguien que a lo mejor no está rindiendo, tomando caso de foráneos, ciertamente hay unas particularidades de las contrataciones de los foráneos en el béisbol que son diferentes a las del fútbol y a la del básquet, ¿no? Yo diría que en el béisbol está un poquito en el medio, ¿no? Porque tienes esa especie de garantía, de un span de tiempo de un mes, a diferencia del fútbol, que tú contrataste a alguien y tienes que tenerlo todo el torneo, al menos que llegue a un acuerdo. Y en el caso del básquet, si a lo mejor no te gustó un jugador y no lo garantizaste, tuvo un fin de semana y hasta ahí llegó. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy conscientes de la manera, porque el jugador no es solamente el salario, Carlos, lo que representa en sí es el hospedaje, es ese boleto, es la gestión de visa. Entonces cuando tú empiezas a sumar aquí, pero aquí salieron tantos bolívares, y aquí salieron otros más, y aquí salieron otros más. Y esas son las cosas en las que tenemos que ser cuidadosos. Como te digo, y disculpa que tome tantas las referencias operativas de otras organizaciones, pero es que siempre ha sido así. No es que ha habido esa oportunidad de, mira, tienes carta blanca a plenitud, y eso lo entendemos. Eso ha sido nuestro reto en todo el tiempo, lo hemos manejado, lo hemos entendido de una manera para también en lo deportivo ser productivo. Federico, tú más o menos también tocaste en esa rueda de prensa, bueno, tu nexo con los Rays de Tampa Bay y la posibilidad tal vez de poder contar con peloteros de esa organización. Adicional a los Rays, ¿tienes buenas relaciones con otras organizaciones? Porque aquí en los últimos años la tendencia ha sido buscar importados, ya no del béisbol organizado, sino de béisbol mexicano, de pelota independiente. ¿Hacia dónde te quieres enfocar tú allí en cuanto a importación? ¿A buscar retomar eso de traer importados de organizaciones de grandes ligas o seguir en esta nueva onda? Mira, afortunadamente hay una buena relación con los Rays, eso que tú mencionas, el tener una vinculación, pero eso no es vinculante previamente a que todo lo que uno vaya a levantar, mira, quiero y vaya a ser así, no, para nada. O sea, hoy en día el béisbol ha cambiado y quizás esas posibilidades que tenían en los 90, organizaciones como el propio Magallanes con Houston o los Blue Jays relacionados con Cardenales de Lara, ese es otro mundo. Hoy en día tenemos que entender que hay demasiados factores y poder contar con jugadores que estén en el one-on-one del prospect disponible es muy, muy cuesta arriba, ¿no? Pero evidentemente hay otros que necesitan la vinculación con el béisbol invernal. Pasa mucho, por supuesto, con la disposición de las organizaciones, pasa mucho con la disposición propia del jugador. Porque hemos visto, por ejemplo, en Dominicana, Jordan Lawlar jugó este año, que es uno de los principales prospectos de Arizona, por poner un caso, ¿no? Nosotros vamos a hacer un esfuerzo importante en ese sentido, y de hecho en los próximos días vamos a tener visitas oficiales a varias organizaciones, knocking the doors, tratar de ver cómo allanar ese camino. No va a ser el único camino. No quiere decir que toda la importación tiene que ser plena de ahí, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo a que gran parte de ella sea así, porque hay otros jugadores que han venido de circuitos independientes que han terminado teniendo buenas actuaciones en los años recientes. Es importante que el importado que vaya a Venezuela logre adaptarse a Venezuela o quiera adaptarse a Venezuela. Y eso para nosotros es determinante, porque si llevas a un jugador que a lo mejor en alguna gira se topó que el agua estaba fría, eso incide. Y eso incide en todos los planes de
operativos del equipo y deportivos del equipo. Te digo, una vez en el fútbol trajimos a 2 jugadores africanos y, y uno pensaba que, bueno, que pudiesen adaptarse fácilmente al camino y realmente no hubo manera. Simplemente hablaban francés, le pusimos traductor, hicimos todos los esfuerzos, comen diferente. Entonces, todas esas cosas uno tiene que, digamos, prepararla, allanar ese camino, tener el contacto one-on-one con ellos para que estén dispuestos. En el básquet uno se encuentra otro tipo de importado que está, digamos, más abierto a ir, es menos complejo en ese sentido. Básicamente lo que cambia es ciertos elementos de alimentación, pero son llevaderos. Así que eso va a ser parte de nuestro camino. Como te digo, no estoy cerrado a otros jugadores que puedan estar haciendo vida en ligas independientes o en circuitos como México. Así que, por supuesto, estaremos trabajando en ello. Seguimos con este hilo de los importados porque esta semana en la rueda de prensa dijiste que para ti lo ideal sería tener importados como buena parte de los importados con los cuales contó Lara en esta temporada en la cual terminó siendo campeón, es decir, peloteros que estén disponibles desde el primer día de la temporada hasta el último encuentro de la final. Sin embargo, te pregunto, Federico, ¿cuán factible es eso? Porque se requieren de al menos 2 condiciones para poder lograrlo. La primera es que esos importados estén dispuestos a estar aquí desde la primera quincena de octubre hasta finales de enero. Y luego que más allá de la disposición, de la buena voluntad que tengan para permanecer acá durante todo ese tiempo, pues su rendimiento justifique que estén aquí. Entonces, por eso te pregunto, por supuesto sería lo ideal, pero ¿realmente cuán factible es eso? Es que eso que tú mencionas, Efraín, es lo ideal, ¿no? El mundo soñado poder contar con esos jugadores que no tengas que mover desde el principio. Y no es fácil lograr conjugar todos esos elementos, pero tenemos que estar preparados para no nada más aferrarnos a un grupo de la primera ola de importados. El béisbol venezolano siempre se manejó en su momento con varias olas de importados. Recuerdo que siempre se anunciaban incluso hasta la segunda tanda de importados que iban a estar en un momento dado. Hoy en día la dinámica es quizás un poco diferente, pero nosotros tenemos que estar preparados no solamente pensando en el plano de incorporar alguna pieza, sino en el plano operativo. Carlos Almores, si mal no me falla la memoria, creo que hizo una mención cuando estaba empezando el round robin o estaba transcurriendo el round robin del tema de los visados. Y eso es otro elemento que tenemos que tener en cuenta porque las visas son un factor que juegan dentro de esa logística de traer a los foráneos. Fíjate, cuando tú analizas lo que son las características de esos importados que tuvo precisamente Cardenales, ninguno tenía etiqueta de prospecto o incluso otros estaban en ligas independientes y otros que ya conocían el circuito, como el caso de Ravelo. Eso sirvió, eso fue ideal. De que se pueda repetir, fíjate, Magallanes yo creo que para inicios, que la gente habla de la importación del año pasado, pero si tú te pones a ver, pintaba de que podía ser una importación a nivel ofensivo, principalmente, que reunía elementos de jugadores que quizás pudiesen rendir, ¿no? El caso de Barnum, de Peter Bryan. De acuerdo. Y la verdad es que fueron jugadores que desafortunadamente no le dieron la cuota que la directiva apostó a ellos. Y parecían reunir ese perfil de esas características de jugadores que podían estar hasta el final. Entonces también pasa por el rendimiento de ellos, no solamente por la disposición, y eso es lo que tenemos que estar atacando. Tenemos que estar preparados para todos estos escenarios. Hacemos una pausa y ya regresamos con esta conversación con el nuevo gerente del Magallanes, Federico. Descarga y gana ya. Apuestas deportivas.
Estamos en el Infield Podcast con Federico Rojas, el nuevo gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes. Federico, en la rueda de prensa te referiste al tema del manager y dijiste que, por supuesto, la primera puerta que ibas a tocar era la del piloto de la temporada anterior, Eduardo Pérez, que condujo al club hasta el round robin. Sin embargo, la percepción que yo tuve, Federico, a lo mejor estoy equivocado y por eso te tenemos aquí para preguntarte, es que tú no estás muy seguro de que Eduardo Pérez pudiera continuar. Fue algo así como que, verá, yo voy a tocar esa puerta, bueno, porque es lo que corresponde, porque es el manager. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo ves tú en este momento la disponibilidad o la, digamos, la disposición de Magallanes de mantener a Eduardo Pérez al frente? Mira, el caso, Carlos, y yo creo que es muy válido la pregunta que tú haces en relación a Eduardo. Eduardo creo que es un profesional. He tratado poco con él. Han sido como 3 intercambios que hemos tenido y recientemente, pero demuestra mucho valor la manera como él se comporta, y creo que ha tenido buena relación en cada una de las organizaciones que ha estado vinculado. Nosotros conversamos con él, todavía no hay, como he mencionado, no hay ni un sí ni un no a plenitud. Él, como muchos pasan de los que terminamos viniendo acá a Estados Unidos, ¿no? Compaginar el trabajo principal y que se pueda repetir, quizás a veces uno no analiza todo lo que eso significa, ¿no? Ese lote de 8 meses por aquí y 4 meses por aquí, y lo que significa la familia. Entonces esos son aspectos que de parte de Eduardo nosotros vamos a reunirnos el próximo 20, propiamente allá en Northport con él, que eso para nosotros es importante tener ese approach. Sabemos que es alguien que ha demostrado todo su profesionalismo. Nosotros vamos a seguir de alguna manera ese paso y vislumbrar la posibilidad de que pueda seguir en el mando. Federico, ¿hasta qué fecha aproximadamente tienen previsto ustedes esperar por una respuesta positiva o negativa, no importa, independientemente de lo que vaya a decir Eduardo Pérez? ¿Tienen una fecha prevista? Bueno, si esta fecha no ha decidido, buscamos otra. No, Freddy, de hecho va a ser hasta este mes de marzo, ¿no? O sea, a partir después de este lapso no podemos dar muchas largas porque pasa mucho por la conformación completa del coaching staff, ¿no? Entonces, uno piensa, bueno, tenemos 6 meses todavía para el inicio de la pretemporada, pero es que realmente eso se va en nada, ¿no? Eso ya, y no podemos dar tantas largas en este asunto, y evidentemente por ahí pasa la conversación, ese acercamiento que vamos a tener personalmente con Eduardo, ¿no? También, por supuesto, no solamente Eduardo, sino el tema del coaching staff, que por supuesto viene dado con lo que pueda hacer la cabeza de grupo. Ya hemos ido conversando con algunos que han estado el año pasado. De verdad que la dinámica quisiéramos ir hablando ya con todos, pero arropa todos los diversos compromisos y lo rápido que ha sido estos días, y también los compromisos que uno tiene que personal, pero evidentemente no podemos dar tanta larga, volviendo a tu pregunta, no podemos dar tanta larga de cara a lo que va a ser la temporada 2025-2026. ¿Y ves a Robinson Chirino como una alternativa, Federico? Mira, al momento no hemos analizado a plenitud de que sea una alternativa a Robinson, y no lo hemos analizado como que sea una alternativa porque primero debemos reunirnos con Eduardo, y a partir de allí analizaremos qué otros pasos podemos seguir. De ser oficial, de que si continúa con el equipo, o en el caso de que no, también a partir de allí se surgirán todas las alternativas posibles. Todo parece indicar, incluso por lo que acabas de decir, por lo que dijiste en la rueda de prensa, por lo que ha dejado asomar a través de algunas filtraciones ya desde hace semanas, que la primera opción para dirigir al Magallanes la próxima temporada es Eduardo Pérez. La primera opción desde la perspectiva del Magallanes,
Pero ojo, porque Eduardo Pérez en algún momento durante el round robin dijo que no veía tan clara esa posibilidad de regresar. Y hay un factor que está condicionando no solamente al Magallanes, o pudiera condicionar al Magallanes, si no sabemos, también lo está haciendo en otros equipos, y es el factor económico, es decir, el cuánto podría ofrecerle un equipo determinado a una persona, a un candidato particular para dirigir a un equipo. Esa es una realidad que está en este momento en la liga. Hay otro factor que me llama la atención. Por lo general, cuando un gerente general está asumiendo esa función por primera vez, cuando está llegando, lo lógico, sucede en Grandes Ligas, sucede de alguna manera aquí también, es que, pues bueno, él quiera reunirse con gente afín. En este caso tú estás llegando, Eduardo Pérez, llegó el año pasado a Magallanes, y todo este largo preámbulo pues lo hago para preguntarte si esa decisión de quién va a dirigir al Magallanes, apartando el asunto económico, que es muy importante, tiene que ver directamente contigo, o es una decisión colegiada con esta comisión deportiva del Magallanes, con los demás miembros. Sí, en el rol de gerente deportivo, la decisión, la toma de decisión pasa mucho por uno, ¿no? Yo insisto, en todas las instituciones que he estado, uno no simplemente dispara y ya tomó la decisión. Ha sido la característica de lo que he hecho, y es algo que no voy a dejar de hacer, ¿no? Si traigo a un técnico, eventualmente un manager, un head coach, va a pasar porque todos estemos alineados y el por qué va a venir esa persona, por qué va a estar. Y en relación a lo que mencionabas de los afines, yo en ese sentido trato de que puedan estar vinculados en la organización gente que pueda aportar, que sea productiva, no necesariamente tiene que ser amigo mío a plenitud, porque yo creo que en este caso el profesionalismo va por delante, y gente que por supuesto pueda aportar a la organización, gente que a lo mejor esté conociendo inicialmente. Evaluaremos los escenarios, ¿no? Evaluaremos no solamente en base a una primera acercamiento y decir esto es. Uno empieza también a valorar un poco las dinámicas que se tienen actual acá en los Estados Unidos, y los procesos son diferentes. Pasas por múltiples entrevistas, pasas por múltiples pasos de candidatos, y que eso también vamos a tenerlo en cuenta. Tú bien mencionabas, apartando el tema económico, el tema económico es algo que no hemos abordado inicialmente en negociaciones. Ahorita estamos primero en acercamientos, y obviamente eso después terminará, si hay la disponibilidad en cuanto al factor humano de poder estar, bien sea con Eduardo, o si no es Eduardo y es otro candidato, todos esos elementos tienen que ser clave, porque para nosotros es importantísimo que quien esté vinculado al equipo, bien sea el manager, bien sea el bench coach, bien sea jugadores, tiene que estar dispuesto y concentrado al 100% en esa etapa que puedan estar 4 meses. Todos tenemos familias, todos vivimos su momento, ustedes se la pasan viajando y pasan más tiempo ustedes juntos como familia, pero evidentemente su grupo tiene que estar pendiente. Y lo importante es que ellos puedan estar de alguna manera lo más tranquilo posible para que puedan dar el 100%. No es fácil combinar todos esos aspectos. Todos vamos a tener situaciones en las que, mira, pasó algo en casa, le pasó algo a mi hijo o algo así. Entonces esas son cosas que uno tiene que entenderlo porque está trabajando con humanos, y de eso se trata. Uno de los primeros casos que tenemos que ser claro es que estamos gestionando con humanos, no estamos gestionando con máquinas. Entonces, a veces ese factor mental no lo tomamos en cuenta porque seguimos un equipo, porque lo que queremos es que gane un equipo. Entonces tiene que rendir a alguien que rindió en el pasado y tenga que repetir su rendimiento sin saber en qué momento pueda estar pasando. Y lo propio pasa por todas esas decisiones, esas conformaciones, que al momento que el que diga que sí, ya estamos adelante en eso. Federico, ya tú has tenido experiencia con Carabobo. Ahora vienes a esta etapa con el Magallanes.
los fanáticos en muchas ocasiones quieren resultados ya. Y en ocasiones, de repente no saben qué pueda estar pasando dentro, pero son muy críticos. Y la fanaticada del Magallanes es fuerte, es dura, porque estamos hablando, pues, Leones y Magallanes son los principales equipos de nuestra liga, de nuestro país. ¿Cómo está preparado mental, psicológicamente Federico Rojas para recibir esas críticas de los aficionados? Mira, uno cuando asume estas posiciones, uno sabe que va a estar expuesto a las críticas. Es parte de nuestro trabajo. Y si nosotros nos aferramos precisamente a esas situaciones, no solamente aficionados, porque va a haber momentos que ustedes van a dar lectura, mira, se falló con este. Y uno no lo puede tomar como personal, uno tiene que percibir realmente qué sí funcionó y qué no. Y tampoco puedes entrar en esa lucha de quién tiene la razón, porque es perder mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente el camino de Trotamundos yo creo que me ayudó, ¿no? A percibir eso. El primer año uno sabe y recibe críticas y uno sabe, no todo el mundo está preparado para ese primer camino, pero ya después pasa a ser parte de ti. Esos mismos elementos te van llevando el camino y son instituciones, el caso de Trotamundo, el caso de Magallanes, el caso de Leones, Deportivo Táchira, Caracas Fútbol Club, por mencionar algunos, son aficiones que quieren ganar todos los años y nosotros tenemos que estar preparados para competir en lo más alto posible. No todos los años se gana, siempre está eso que esa frase de que es más normal perder, como decía Ginóbili, es más normal perder que ganar. Nosotros en Trotamundo fuimos a 5 finales seguidas y los 2 últimos años quedamos de tercero y nos catalogaron de fracaso. Y de eso se trata, ¿no? De entender de que todos los años tenemos que mejorar y abocarnos en qué fallamos. Yo no puedo catalogar plenamente o calificar todo lo que sucedió en la temporada anterior. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que ver qué aspectos sí se falló y tratar de no repetirlo. ¿Y por qué digo de no poder calificarlo? Porque está una persona a la que le debo respeto por toda su trayectoria, que es el caso de Luis. Luis hizo cosas que no son fáciles. O sea, llegar a 5 finales en 12 temporadas y conseguir 3 campeonatos no es cosa simple, ¿no? Y así hay muchos gerentes deportivos que han hecho trabajos memorables y han estado compitiendo por largo trecho y después no se repite el resultado y bueno, dice hay que mover la mata, ¿no? Nosotros estamos expuestos a eso. Nosotros año tras año tenemos que vivir con esa adrenalina de competir en lo más alto. No todos los años se van a ganar, pero yo creo que el día que pierda en lo personal ese deseo de querer ganar y de entrar en una zona de confort, es mejor decir, mira, yo hasta aquí llego, porque uno tiene que vivir con ese deseo de ganar y no de ganar por ganar como sea, ¿no? Es construir esos pasos, el construir la victoria no lleva solamente por agrupar un montón de jugadores talentosos, un grupo de coaching staff que sea el mejor, sino que cada uno de esos elementos puedan estar a gusto estando en la organización. Y después va dando el impulso, después todos esos elementos parece que se van reuniendo, ¿no? De una manera para que se puedan conseguir las victorias. ¿Cuál considera Federico Rojas son los puntos más importantes del proyecto que nos dijo le presentó a la directiva del Magallanes? Sí, uno de los puntos principales, bien le hablaba, ese acercamiento con cada uno de los miembros de la organización. Hay jugadores que no van a estar porque ni siquiera están preparados todavía, porque son jóvenes que están recientemente firmados al profesional y que probablemente no estén listos para dar el paso al profesional en la LVP como tal. Pero entonces, y ahí donde tú me dirías, ajá, ¿y qué papel juegan ellos? Bueno, el papel con ellos, nosotros va a ser también hacerlos sentir parte de la organización y no necesariamente jugando. Nosotros tenemos que promover el hecho y el orgullo de ser magallanero. Eso es un factor que
uno puede decirlo un poquito intangible, ¿no? Pero para poder llegar tenemos que moverlo desde el interno. En mi caso, busco siempre tener una comunicación franca con todos los jugadores, con todo el personal. Son factores que hemos desarrollado a lo largo de las gestiones que hemos realizado. Eso por un lado. Por el otro, todas estas relaciones que hablábamos interinstitucionales son determinantes. El ser un poco más asertivos en cuanto a las escogencias de jugadores foráneos que puedan ser productivos, ser balanceado en cuanto al manejo de presupuesto, todos esos factores, por mencionar algo de un proyecto que tuvo una presentación un poquito más extensa, pero esos son puntos en los que haremos énfasis, y nosotros, por supuesto, si vamos alineando todos esos aspectos, va a responder un poco lo que mencionaba Freddy anteriormente, que tenemos que darle respuesta a esa afición exigente, porque la afición de Valencia es exigente, pero va a responder a medida que también nosotros podamos tener un esfuerzo de construir el equipo que sea competitivo, que pueda estar a la vanguardia, y así nosotros necesitamos también hacernos fuertes en casa, porque realmente los equipos, insisto, y tomo mucho el ejemplo de Barquisimeto. Cuando uno va a Barquisimeto, te hacen sentir visitante, porque el aficionado está metido allí, porque Gregorio Valle está todo el juego metido en cada situación, y eso habla de una identificación que ha generado el equipo larense. Lo propio ocurre con Tiburones de La Guaira. Caribes logró en ese trecho de éxito de Samuel Moscatel también generar esa identidad en una ciudad que reinaba el baloncesto, con un equipo de una gran identidad como Marinos en ese momento. Entonces, nosotros pasa por tener ese nicho. Es algo que hemos logrado en Carabobo. Carabobo, cuando tomamos en el fútbol, no teníamos juveniles. Teníamos un plantel básicamente de 20 jugadores y muy poca infraestructura. Entonces tuvimos que labrar ese camino, generar ese reconocimiento de todas las partes, de los aficionados, y hoy en día el Misael Delgado lo ve siempre con una buena afluencia, y con Trotamundo lo mismo. En 2017 había jugadores que tenían ganas de irse del equipo porque no se sentían a gusto. Hoy en día, afortunadamente, Trotamundo es la institución en la que la mayoría de los jugadores venezolanos quieren estar y que tienen una reputación. Y el aficionado se ha volcado también a respaldar en momentos importantes en el Fórum de Valencia. Esto es otra de las premisas que, en base a otros elementos, vamos a estar promoviendo, vamos a estar desarrollando, para que también, entendiendo todas las vicisitudes que puedan haber, el béisbol tiene unas características diferentes a otros deportes. En el fútbol juega 2 veces al mes en casa, y el gasto operativo es diferente a tener que jugar a veces una semana 3, 4 veces de local, ¿no? Pero entendemos que tratar de recuperar ese camino, porque siempre fue Caracas-Magallanes históricamente una buena afluencia de aficionados, pero en la era de dinastía, por ejemplo, de los Tigres Magallanes en José Bernardo Pérez eran prácticamente llenos total. Y siempre ha habido una afluencia en juegos con Lara, con Zulia, con Tiburones, y esos son aspectos que nosotros vamos a intentar promover también dentro de nuestra vinculación con la organización, que ciertamente en cuanto a la promoción, marketing, no depende en pleno de nosotros, pero lo que hagamos operativamente en lo deportivo va a incurrir a eso. Si nosotros vamos trayendo y armando un equipo competitivo en el que podamos convencer a jugadores de renombre, o aquellos que están en esa etapa incipiente de su carrera, pero que vienen tejiendo buenas actuaciones, como Luis Swissbell, como Luarber Arias, como Gabriel Rincones Jr., por mencionar algunos casos, eso también son elementos que terminan siendo atractivos para que ese fanbase se haga robusto y pueda respaldar. Federico Rojas haga su primer cambio de jugadores con otros equipos de la LVP, ¿qué va a salir a buscar? Mira, yo creo que voy a salir a buscar aquello que nos falte dentro de aquellos que hayan mostrado disposición a venir con el equipo, y lo propio va a ser con la importación, ¿no? Obviamente los pitchers siempre terminan siendo un deseo, pero también, Carlos, las oportunidades que se presenten, quizás en un momento dado que a lo mejor uno no está buscando un camino en particular y se presenta, oye,
hay que tomarlo. Y esa es la dinámica del deporte que uno tiene que entender. Yo te digo algo, hace un mes a mí me sorprendió, justo el 13 de febrero, no me falla la memoria, una llamada de Héctor Arias, y a través de encabezando la junta directiva, y este tema de la gestión deportiva con Magallanes yo no lo tenía en mente. La verdad que ya ir a Venezuela, tuve que salir del caso de Trotamundos porque me compaginaban mis actividades diarias aquí en pleno verano con el baloncesto. Y lo de Magallanes no era algo que tenía en mente, a pesar de que es una institución a la que quiero muchísimo, ¿no? A la que respeto muchísimo. Y me tomó un poco de sorpresa. Entonces, pero después, analizando todos los pros y los contras y conjugando los elementos, fue una oportunidad en la que uno dio el paso para la postulación. Y por eso que te digo, el mismo dinamismo te da que a lo mejor cosas que no estaba buscando pueda ser un elemento que uno considere en base a negociación. Federico, muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Te deseamos desde este espacio el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de tu carrera y, por supuesto, bueno, estamos a la orden. Esta es tu casa. Gracias, Freddy. Gracias, Efraín, Carlos Balmore, porque de verdad que son una referencia de todo el trabajo que hacen. Muchas veces yo creo que la gente no lo menciona, no lo dice, pero el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que ustedes hacen es tremendo. Están viajando de todos lados, ahorita están afuera, de hecho, siguiendo, pronto están por tomar un vuelo a Florida y realmente gracias y ojalá sigan y ojalá mucha gente pueda seguir multiplicando estos factores porque creo que el deporte venezolano siempre lo necesita. A disposición siempre que necesiten. Van a haber momentos en el que hay cosas que podamos responder inmediato, otras que no, pero cuenten de mi parte de estar abierto para lo que necesiten. Prepárate para que empiece a llamarte. Sí, ¿cuándo? El 20 de este mes. Seguro, el 20 a las 6 de la tarde, por allí. Si querés lo configura. Probablemente el 19 ya empiece. Así es. Federico, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Seguro que sí, nos vemos el domingo. Seguro. Aficionados, será hasta una nueva edición del Infield Podcast a través de Baseball Play. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Apuestas Royal.